Prólogo al Evangelio de San Juan. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el Logos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta cita de las Sagradas Escrituras, del Evangelio, toma este término, Logos, que para todo argentino, para todo amante del rock y del metal, nos remite sin duda, en primer lugar, para los creyentes, obviamente a Jesús, en segundo lugar, para esta gran banda, y sobre todo para la voz del metal argentino, que nos acompaña en esta entrevista en el canal. El señor Beto Samarvide, muchísimas gracias, Beto, por acompañarnos hoy. Un placer, José María, gracias por la invitación y gracias por esta introducción del Evangelio de Juan. Realmente palabras que hacen temblar a uno, ¿no? Solo somos instrumentos, eso lo sabemos, creo que todos aquellos que compartimos la fe en Cristo, ¿no? Y en ese sentido creo que era importante marcar, salvando todas las distancias, ¿no? Como tu banda lo ha sido durante muchos años y para mucha gente que realmente necesitaba una palabra de esperanza, una palabra de luz, una palabra de fe, sin por eso, Beto, si mal no confundo, es decir, convertirse en una banda que sea una banda propiamente cristiana o que apunte solamente a transmitir un mensaje cristiano, ¿no? Sino que hacen sus mensajes y sus letras hablan de muchos temas también, ¿no es así? Sí, es correcto. Pero en aquellos años 80 era un anatema decir que un rockero era cristiano. O sea, para la gente del rock era como visto como una suerte de traición al movimiento rockero, ¿no? Y desde el lado del punto de vista religioso, era como algo que era incompatible, o sea, o eras rockero o eras cristiano, no podía hacer las dos cosas. Entonces, en ese momento es donde justamente un momento muy turbulento nos toca a nosotros una experiencia de transformación espiritual enorme, ¿no? que básicamente dividió nuestras vidas en dos. Y hablo de nuestras vidas a los que en ese momento en B8 estábamos siendo los integrantes del grupo, ¿no? Los 4 integrantes del grupo. Héctor Maquilli, que me acompaña, ¿no? Es decir, en este proyecto, quería justamente comentarte o preguntarte algo, Beto, acerca de ese proceso de conversión, ¿no? Sí. Sí, sí, Beto, contame un poco cómo fue ese momento, qué es lo que estaba pasando, o qué es lo que estaban pasando la banda, ¿no? Porque entiendo que no solamente fuiste vos, sino otro compañero tuyo que también hizo su proceso de conversión. O sea, ¿qué es lo que Sí. estabas viviendo para en ese momento entender que eso era la luz? Bueno, tendríamos que ir un poquito hacia atrás, porque digamos ese año 85 de mi conversión, digamos que tuvo que ver con todo un trasfondo que hubo, sobre todo muy de la mano de estar integrando un conjunto musical en el cual todas nuestras canciones eran originales, todo lo que escribíamos nosotros era de puño y letra nuestro, no subíamos, digamos, a cantar canciones de otros músicos, sino que eran todas canciones nuestras. A nosotros nos tocó ser la banda pionera en nuestro estilo, el heavy metal, fue la primera banda de heavy metal en Argentina, y subimos al escenario en un momento muy particular de nuestro país y de nuestro continente latinoamericano, ¿no? En ese momento, todas las naciones que conformaban el mapa hispanoamericano estaban gobernadas por
dictaduras militares al mismo tiempo. Tú ibas a Perú, era una dictadura militar, ibas a Chile, otra dictadura militar, ibas a Brasil, otra dictadura, y así sucesivamente, ¿no? Era como una suerte de avanzada anticomunista por el temor de las grandes naciones a que el continente hispanoamericano se vuelque hacia el comunismo. Exacto. Entonces, de alguna manera, para tener a esas poblaciones controladas, es que se fueron, digamos, en todos los países, y sí, al mismo tiempo buscando alinearlos dentro de un mismo paradigma de control, ¿no? Y ya en el final de una de esas dictaduras, donde habíamos tenido también una guerra, como fue la guerra de las Malvinas, en contra del Imperio Británico y el Imperio Americano, es que básicamente el público nos empujó arriba del escenario, a nosotros, a contar los horrores de la guerra. Entonces, muchos grupos se juntan porque, qué sé yo, por ahí quieren conseguir chicas, otros porque, qué sé yo, les gusta la música en sí, pero en el caso nuestro no fue así. En el caso nuestro es como que nos pusieron una responsabilidad arriba nuestro, como diciendo, mira, ustedes son rockeros, pero lo que van a tener que hablar en sus letras es lo que nos pasó a nosotros en las Malvinas. Entonces, excombatientes, de hecho, cuando yo subo al primer gran escenario, que fue el Barrock, en el año 82, en octubre del 82, yo subo con una medalla de una de esas que le daban a los combatientes, que estaban troquelada por la mitad, por si llegaba a morir, entonces una mitad iba a parar adentro del ataúd y la otra mitad se la daban a la familia, ¿no? Claro. Entonces, toda esa, digamos, esa época, ese momento, a nosotros nos atravesó por la mitad, ¿no? O sea, era una estética medio nazi militar, pero de alguna manera como para mostrar los horrores de la guerra, ¿no? Para decir, uy, otra vez más de lo mismo, otra vez la juventud siendo enviada a un campo de batalla como carne de cañón, sin instrucción, sin armas, sin equipamiento, sin nada, simplemente para satisfacer tal vez un seguir en el poder, un anquilosamiento, digamos, político, sostenido en el tiempo, pero en un tiempo que se iba a terminar muy, muy pronto, ¿no? Claro. Y eso fue lo que nos tocó a nosotros cantar. Beto, una curiosidad, mientras ustedes cantaban estas cosas serias, ¿no? Con B8, mientras que ustedes cantaban eso y salían discos como, no sé, Wadu Wadu de Virus, sí. los primeros discos de Soda Stereo, que tienen como letras mucho más ligeras. ¿Ustedes cómo se lo tomaban eso también? ¿Se enojaban? En esa época nos lo tomábamos, con Virus no, porque Virus era una banda a la cual nosotros respetábamos mucho, porque la estética de esa banda era una estética punk. Y claro. A la vez, claro, y a la vez, ellos, los hermanos Moura, que eran 3 de la banda, eran los hermanos Moura, habían sufrido la desaparición, el ser testigos de la desaparición de su hermano mayor. Vieron cómo lo chuparon y se lo llevaron y no volvió nunca más. Entonces, ellos, de alguna manera, sí, le trajeron un poco una estética medio, si se quiere, divertida y medio pasatista, pero a la vez oscura. Era oscuro ver a Virus. Cuando ibas a ver a Virus, no era una onda, viste, de, qué sé yo, viste, toda una cuestión muy alegre. O sea, había toda una estética muy oscura. Inclusive me acuerdo de un recital de ellos que habían montado un escenario que era todo blanco y negro. Ellos estaban todos vestidos de negro y las luces eran pura luz blanca, todos los instrumentos eran negros o blancos. Era una cosa que
parecía que estabas viendo una película en blanco y negro, una cosa loquísima. Y ellos se animaban a hacer cosas así, a costa de que la gente le tire de todo, le diga cualquier cosa, ¿no? Generalmente sus shows no eran tan bienvenidos y eran bastante rechazados en algunos aspectos, también por los hippies, ¿no? Que los veían como una amenaza, ¿no? Estos tipos medios tecno, medio así en una especie de cyberpunk re loco, ¿viste? Una cosa muy, muy loca. Las letras, sí puedo decir que algunas de ellas eran medias pasatistas, como Luna de Miel y qué sé yo. Ahora, en el caso de Soda, ellos sí eran una estética mucho más divertida y también fue una generación de músicos que, a diferencia de los punk y de los heavy metals, ellos quisieron dar una vuelta de página de la dictadura y traer toda una impronta de diversión y de alegría y de decir, mira, acá no hubo ni desaparecidos, no pasó ni nada. muerte de ninguno de los dos lados, y Claro. vamos a divertirnos. Y bueno, a nosotros no. Eso no lo podían tolerar, ¿sí? Eso quedaba bastante claro, ¿no? Con ustedes, que eso era lo Claro. fuerte, ¿no? Pero te digo, después en el backstage éramos amigos, ¿viste? ¿viste? Lo veíamos en un festival, estaba todo bien. Pero después, cuando nos hacían una nota, Ricardo era lapidario con esas bandas, ¿viste? Sobre todo con Soda o con, no sé, el dúo Fantasía, ¿viste? Con artistas, digamos, que tenían en sus letras así, medio los abuelos de la nada, ¿viste? Así Ricardo era implacable. También era una curiosidad. Beto, Claro, sí, perdón, no, es decir, hace poquitos días atrás subimos justamente un video e hicimos un análisis de ese recital de la canción Destrucción cuando ustedes la tocaron en el Bar Rock de 1982, ¿no? Es decir, es correcto, sí. Sí, lo escuché, lo vi. y Lo está todo lo que... buenísimo. Bueno, no, gracias, pero gracias a ustedes y al valor de hacerlo, de pararse ahí frente a un público que indudablemente todavía no caía, no entendía lo que estaba sucediendo y de alguna manera al gritarlo, pero por otro lado también, y esto me importa mucho también, bueno, y sin olvidarme de lo que te preguntaba Héctor, ¿no? No cayeron tampoco, por lo que yo veo, ni vos ni ninguno de ellos, en lo que desgraciadamente también algunos jóvenes cayeron en buscar un camino violento o de lucha violenta, sino más bien si la conversión se fue dando hacia el cristianismo, ¿no? Es decir, una conversión fuerte al cristianismo. Claro. Es importante, ¿no? Porque desgraciadamente en nuestro país, que bueno, vos hace un tiempo estás en Miami, pero lo tenés en tu corazón y muy cerca, ¿no? Vivimos en grietas, ¿no? Y esas grietas de los años 70 todavía siguen al día de hoy, pero ustedes no se pusieron de la vereda de la violencia, ni No. ni de la destrucción malentendida, sino más bien de un renacer y con indudablemente letras que llenan de esperanza, ¿no? Que obviamente, sin lugar a dudas, denuncian lo que hay que denunciar, pero por otro lado dan mucha esperanza desde un mensaje cristiano. Sí, sí, la verdad que sí. Realmente también a nosotros nos tocó ver los horrores de una guerra civil terrible. Por ejemplo, a la vuelta de la casa de mi casa, yo vi, a la vuelta de la casa de mis padres, vi suicidarse dos chicos que habían sido atrapados por la policía, se tomaron un par de pastillas de cianuro y se murieron adelante mío. Eso me tocó verlo a mí, eran dos chicos guerrilleros que estaban poniendo bombas en el barrio, fueron detenidos por la policía y se suicidaron. Entonces, el ver esa lucha que tenía, inclusive es algo muy interesante en Latinoamérica, como el poder que había en ese momento fue aplastante contra, digamos, una parte de la juventud que eligió las armas, ¿no? Pero del otro lado,
los chicos que fueron al final derrotados por un aparato militar, también muchos de ellos tenían tendencias cristianas o católicas, ¿no? De hecho, en Argentina, muchos de los ex miembros de la Acción Católica terminaron luchando contra la dictadura militar. Entonces, de un lado eran católicos y del otro lado también eran católicos. O sea, se puede decir que fue una suerte de guerra civil terrible, donde tuvo, digamos, como perdedor a todo el pueblo en general, ¿no? Porque esa fue una lucha tan triste, tan horrible, ¿no? Que eso nos marcó a nosotros para siempre, y las secuelas de eso todavía hoy las estamos viviendo, ¿no? Una lucha Entonces creo que una lucha sí, sin ganadores, ¿no? una lucha sin ganadores, donde todos perdimos, todos perdimos. Nosotros, tal vez suena un poco naïf la de montarse arriba de un escenario a cantar, pero nosotros fue nuestra manera de luchar, tratar de abrir un poco las cabezas y decir, mira, por ahí ya se intentó y no es el camino, ¿viste? El camino es el que después al final terminamos encontrando, que es el camino que Cristo nos marcó a nosotros, ¿no? Que no es un camino religioso, todo lo contrario, porque justamente la religión fue contra Jesucristo, ¿no? Y el poder político también. O sea, Cristo estaba rodeado de religiosos y rodeado de terroristas inclusive también, como Pedro, ¿no? Que era un celote. Pero Jesús dijo, no, esto no es así, el camino no va por ahí. Entonces, claro, unos años más tarde, a nosotros nos llegó esa revelación, y ya fue para el año 85. Ahora, en esos 3 años del B8 del Barro, subiendo de una manera muy combativa arriba del escenario, a romper guitarras, a romper con lo establecido, a decir, miren, esta canción ya no aburre, ya no se va a tener que cantar más, vamos a tener que cantar otra canción distinta, vamos a tener que abrir cabeza, vamos a tener que, en una suerte así de medio de discurso puncarra arriba del escenario, porque BSB8 tenía mucho de punky, mucho de punky. Era la calle, era el cordón de la vereda, era la cloaca, era el salir a cantar por ahí sabiendo 2 o 3 notas y no importa, vamos arriba del escenario a cantar lo que nos está pasando. Era como hoy puede ser el rap, ¿no? Era una protesta, era muchas de las cosas que muchas veces se ven en la Biblia también, ¿no? Hay mucho de rap en la Biblia, ¿no? Ese Moisés antes de entrar en la tierra prometida, o los profetas mismos, ese Jeremías, son rappers, son tipos que están protestando, están diciendo, este es un pueblo que no sigue a Dios, es un pueblo que quiere más religión y lo que menos quiere es a Dios. Y Jesús se encuentra con eso también, y nosotros también nos encontramos de esa manera, y ahí es donde nos encontramos con Jesús, porque nos encontramos en la misma protesta que Él. Nos encontramos con esto no es así, esto es de otra manera y tenemos que cantarlo de otra manera. Bien, haciendo esa historia y viniendo poco a poco hacia aquí, ¿no? En el tiempo, bueno, B8 se separa, ¿no? De allí surge todo nuestro metal, ¿no? Toda la historia de nuestro metal, porque Sí. cuando uno lo repasa y dice, bueno, de Civile Orcas, bueno, de Iorio Hermética, es decir, Rowek con Giardino Rata Blanca, con Miguel Roldán y vos, es decir, bueno, aparece Logos y me estoy quedando y estoy dejando de nombrar algunos muy importantes también, ¿no? Pero digo, todas las grandes bandas de nuestra historia del metal van tomando distintos caminos con un espíritu fundacional en B8, por eso sin duda no podemos dejar de hacer referencia a B8 como punto de partida. Pero vos, es decir, seguís un camino, es decir, con Miguel en Logos, y Logos empieza a tomar un carácter también internacional, ¿no? Es decir, porque yo veía, recuerdo, ¿no? También
cómo de alguna manera, en un primer lugar, empiezan a ir más allá de las fronteras de la Argentina. Bueno, hay como dos grandes periodos en Logos, ¿no? Es decir, pero ya en los 90, primero como teloneros de bandas internacionales impresionantes, y luego ya haciendo tus propias giras por Latinoamérica, luego en la segunda parte por Europa, ¿no? Sí, ya la etapa de Logos es una etapa más en la cual de B8 del original quedé yo solo. Claro, Miguel fue el guitarrista del último disco de B8, claro. del fin de los inicuos, donde claramente ahí, sobre todo el autor de la mayoría de esa letra de Ricardo Diorio, y todos habíamos abordado una temática cristiana como salida al discurso, digamos, que nosotros teníamos como continuación de ese génesis, de ese principio de luchando por el metal, de esa destrucción, ¿no? Que hablaba de un juicio final y demás. Pero con Ricardo después seguimos en nuestras conversaciones donde él leía, que eso, Lobsang Rampa, autores como Krishnamurti, también, ¿no? De la escuela teosófica cristiana, hindú, y teníamos grandes discusiones con él, ¿no? Se puede decir que Ricardo en B8 fue el motor, el fundador de la banda, pero a la vez fue mucho más que eso. Fue alguien que, de alguna manera, su filosofía o lo que había leído era algo que volcaba en sus letras. Entonces, eso es muy importante también ver de dónde se parte, ¿no? Después hay continuaciones, pero el génesis, de dónde se parte, bueno, es de ahí, ¿no? De esas conversaciones que teníamos, discusiones terribles. Después al final nos separamos con Ricardo, ¿no? Él tomó Hermética, como vos bien decías, ya se había ido hacía rato también Civile y Rowek y Giardino, que pasaron por B8. Y ese Logos surge porque, bueno, de la última formación de B8, de esa continuidad final, ¿no? Donde se da el fin de los inicuos, estábamos Sensi, Roldán y yo en ese último B8 y después continuamos así como Logos, en esa primera formación de Logos, ¿no? Después tuvo varias formaciones. Y ahí es donde ya directamente todas esas ideas que habían quedado sin terminar en B8 tiene la continuidad en Logos, ¿no? Pero ya como una nueva formación, como una nueva banda. Bueno, como en Relámpago en la Oscuridad, después vamos a hablar de ella en particular, ¿no? Pero vos allí hablás de que han caído muchos muros, pero todavía continúa habiendo muros, ¿no? Y situaciones. Pero antes de llegar a ese gran tema, ¿no? Yo quisiera, si te parece bien, darte algunas frases de temas de Logos, pero traerlos a, no que me cuentes qué motivaba aquel momento, sino cómo los interpretaríamos a la luz de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no? Que es un poco lo que ya estás empezando vos a hacer, ¿no? Es decir, no quedarme solamente en lo que pasaba allí por los 90, sino en cómo desgraciadamente siguen siendo actuales hoy, ¿no? Y me voy a la industria del poder, ¿no? Es decir, y en la industria del poder, en aquel disco, ¿no? Y en el tema dice, muchos viven sin saber que están muriendo, y el silencio de los que callan pesa más que una lápida sobre su mente, ¿no? Tremenda letra de Miguel Roldán. Sí, la industria del poder. Es también, José María y Héctor, ustedes coincidirán conmigo en que el poder cada vez es más invisible. Cuando a nosotros nos tocó subirnos arriba de un escenario en plena dictadura militar, se puede decir que al poder se lo podía respirar inclusive, Claro. ¿no? Se lo podía ver en todos lados, ¿no? Estaba muy visible, ¿no? Los actores del poder estaban mucho más visibles que hoy en día. Hoy en día no se sabe quién gobierna, no se sabe quién realmente tiene el poder. Sospechamos, lo tiene Soros, lo tiene Trump, lo tienen los Illuminati, lo tiene vaya a saber quién, ¿no? Pero no sabemos realmente quién es. En el tiempo que nosotros nos tocó
como en la época que le tocó vivir a Jesús, claramente ellos sabían dónde estaba el poder. O sea, había inclusive lugares emblemáticos y lugares, edificios, ¿no?, que contenían a las figuras del poder. Hoy no. Hoy es, como decía Zygmunt Bauman, ¿no?, es un mundo líquido, es un mundo mucho más liviano, un mundo, viste, que donde el poder no lo podemos ver, no sabemos dónde está, pero está. No, Es una suerte de... ¿eh? Sí, no, y que sin duda además está, y además hay un control en el cual nosotros participamos y nos dejamos controlar, ¿no? Es decir, es como que de alguna Claro, manera nos dejamos, es decir, llevar adelante en una cultura de la distracción, en una claro. cultura del hedonismo, del placer, que de alguna manera nos impide pensar, nos mantiene en un mundo de comunicación cada vez más solos e incomunicados, y por otro lado cada vez más gobernados sin necesidad de dictaduras que nos impongan o se nos impongan por la fuerza, ¿no? Aldo, Exactamente. Un mundo Claro, feliz son planteaba como exactamente esto, ¿no? Es mucho más terrible a lo mejor porque totalitarismos. vamos a que nos gobiernen, ¿no? Es decir, y a que nos dominen. Exactamente, exactamente. Entramos ya inclusive en un estado mental paranoico, porque imagínate, óperas como The Wall se escribieron en 1979, por cierto, prohibida por la dictadura militar. ¿Qué decía? El lunático está dentro de tu cabeza, ¿no? O sea, ese The lunatic is in your head. Esa repetición automática, ¿no? Muy bien plasmada por Pink Floyd, justamente de alguna manera profetizando el siglo XXI, ¿no? Que nosotros lo pensábamos de una manera muy distinta, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico veía los dibujitos animados, los supersónicos, ¿no? Todos esos dibujitos que te mostraban un siglo XXI tan distinto, ¿no? Y de repente aparece el siglo XXI con las Torres Gemelas. En el 20, la pandemia. O sea, estamos de alguna manera viviendo en el siglo XX, donde ya transitamos unas 20 millas del siglo XXI, pero con una cabeza y con todo un sistema armado como para que sigamos viviendo en el siglo XX, o con la cabeza del siglo XX, ¿no? Y de repente el siglo XXI, que para muchos de nosotros tenía esa esperanza cuando escribíamos en los 80, de esta cuestión así pendular, de que de alguna manera iba a volcarse hacia lo espiritual, es como que vemos que tal vez lo vemos como en una luz al final del túnel, ¿no? Como que cuándo llegará ese momento en el cual nos volquemos hacia un mundo verdaderamente espiritual, no religioso, sino verdaderamente espiritual, donde el Espíritu Santo reine dentro nuestro, ¿no? En todos los seres humanos. Es algo que no lo... El Sí, cardenal Robert Sara, ¿no? Es decir, que es un poco la cabeza de la Iglesia de África, ¿no? Él dice en alguno de sus textos, en un libro que se llama Se hace tarde y anochece, dice, si quisimos decretar la muerte de Dios, ¿cómo no haber convertido entonces, o extrañarnos ahora de que convirtiéramos al mundo en un infierno, ¿no? Y yo creo que claro. el miedo de la ausencia de ese mismo Dios que dejamos de lado, empezó a construir muros, ¿no? Esa idea del miedo construye muros no es mía, obviamente, ¿no? Si ya los has citado a Roger Waters también, ¿no? Y el siglo XX fue ese siglo de los muros. Y esto me lleva sí o sí a como un relámpago en la oscuridad, ¿no? En ese tema y en esa letra queda muy, muy claro, ¿no? Esa humanidad que sigue buscando amor, pero ustedes dicen, Logos dice, a espaldas de su Dios, ¿no? Claro. Y por otro lado también ya empieza a transmitir esa esperanza, esa luz, ¿no? Que aparece Sí, allá lejos, ¿no? Yo exactamente. recordaba fundamentalmente, ¿no? Es decir, la humanidad buscando restos de amor a espaldas de su Dios, equivocadamente buscando una señal en el cielo, no viendo su propio corazón, ¿no? En un mar donde aparecen náufragos
justamente por la vanidad, ¿no? Por la soberbia, y yo agregaría por el temor, ¿no? Por el miedo, ¿no? Ese miedo que nos hace encerrarnos entre nosotros mismos y perder la esperanza, ¿no? Porque desgraciadamente hoy en día, cuando vos hablabas recién de los dibujitos animados de nuestra época, si yo digo hoy, yo desde la docencia, de las clases, les hablo a los chicos más chicos del futuro, no quieren saber nada. Es decir, para nosotros era No, una esperanza, era, bueno, ustedes son los jóvenes, harán un futuro mejor, el siglo XXI. Hoy en día, es decir, le temen más a veces al futuro que a la muerte, ¿no? Es decir, sí, claro. y desgraciadamente, porque el futuro ¿qué es? El futuro son pandemias, el futuro son calentamiento global, el futuro es una gran destrucción y sin esperanza. Bueno, en Como un relámpago en la oscuridad hay otra cosa más, ¿no? Hay una apelación a algo trascendente, ¿no? Claro que sí. Y viene de la mano de la transformación interna donde cada uno, en una cuestión así simétrica de verse al espejo, de ver la parte interior. De hecho, este año, que fue un año para muchos de gran eh, introspección, por así Correcto. llamarlo, es un momento hartamente necesario. Hartamente, el enfrentarnos con nosotros mismos y mirar lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. El comienzo de este Dios liberador, ¿no? De este Dios que liberta, de este Dios que nos quita las cadenas del yugo, que nos desesclaviza, ¿no? Que nos liberta verdaderamente en alma, en espíritu y en carne también. Es el Dios en el que creemos, en realidad, ¿no? Pero muchos no toman en cuenta de que ese Dios comienza la carrera con nosotros haciendo un pacto, eh, es un pacto verídico en el cual hay 10 mandamientos a los cuales seguir, y el hombre no puede con eso. No puede seguir ni siquiera esos 10 mandamientos. Dios envía a su Hijo para poder redimir, para poder sacar verdaderamente de la esclavitud al mundo que ya había llegado a un caos terrible. Y aún así pasaron 2000 años de su muerte y todavía seguimos como en un círculo, no entendiendo esa historia. Cuando llega Jesús, aún clavado en la cruz, lavando nuestras ofensas, nuestras desviaciones, nuestro pecado, con su sangre, nos deja inclusive un 11º mandamiento, que es el que nos amemos los unos a los otros. Dice, miren, no, pero escúchame, pero no vas a restablecer el reino. No, no, loco, mi reino no es de este mundo. Acá ustedes se tienen que amar unos a otros. Nos deja un 11º mandamiento y se va. Y de repente todavía no entendemos de que la cosa es por ahí. Entonces, esa es mi esperanza de este siglo, en medio de la pandemia, en medio de que todo el mundo está confundido, de que no quiere ver hacia el futuro, no quiere ver al presente, que es el verdadero futuro, ¿no? Tal cual, ¿no? Porque es el presente. No quiere nada, o sea, quiere vivir, Eh, claro. sé quién sos y cómo estás. Aquí estoy. Esa frase es de Ven a la eternidad, ¿no? Es decir, y bueno, creo que define a ese Sí, Dios que está en el fondo de nuestro corazón, que nos conoce, que nos sigue abriendo las manos y nos sigue abriendo claro. pese a todas las Siempre veces que nos está, negamos, ¿no? Es decir, y que pese a todo, acá siempre estoy, está. ¿no? A pesar de todo lo que hicimos mal, Él siempre está, porque nos ama, porque está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Porque el principio, justamente lo que decías cuando iniciamos esta charla, ¿no? En el principio era que el logos, así dice, ¿no? Juan, en argé, en hologos, en griego, ¿no? En el principio era el verbo. El verbo, ese logos es de un significado
enorme. Se han escrito bibliotecas enteras solamente de esa palabra, porque es una palabra que encierra infinidad de significados, ¿no? Es una energía que es la que creó todo el universo. Ese principio y esa energía está dentro nuestro. Está acá, está dentro nuestro a quienes lo invitamos, ¿no? A vivir, o sea, a quien le abrió la puerta del corazón, ¿no? Yo, Beto, te interrumpo y me gustaría seguir sin interrumpirte. Es horrible interrumpirte, ¿eh? Y se lo pido disculpas No, todo bien. a la gente porque van a querer escucharte a vos, no a mí. Pero yo la primera vez que escuché Ven a la Eternidad en vivo fue en el Teatro de Flores, allá por el Oh, 2003, donde ustedes abrieron a Stryper, ¿no? Es decir, Striper, sí. qué lindo fue esa noche. Te veo a vos y me acuerdo de esa noche, fue impresionante. Y bueno, Stryper con todo lo que trajeron, con el white metal, con bueno, sus Biblias repartidas, ¿no? El hermano Sí. que repartía las Biblias. Y a mí me acuerdo como si fuera hoy, que con mi hijo, también profesor de filosofía y que tiene su pequeña banda, salimos los dos caminando y decíamos, ven a la eternidad. ¿Qué tema fue ese? ¿No? Es decir, mirá que Stryper lo he escuchado durante años, ¿no? Pero ese tema fue impresionante y escucharte a vos con toda la pasión de algo que no es solamente recitado, sino que es vivido, ¿no? Es decir, y que es sentido en lo más profundo del corazón. Pero hay una canción de la industria del poder que es No te rindas, ¿no? Y No te rindas contanos, es decir, esa letra es tuya y cómo surge esa canción, ¿no? Mirá, esa letra y esa melodía se me ocurrieron a mí en un viaje que yo había hecho a Brasil. Y la verdad que había tenido un momento horrible, ¿viste? Muy, muy feo, donde me tiré al mar y estuve a punto de morirme. Estuve a punto de morir. Era un lugar en las costas de Brasil donde era como básicamente una montaña pequeña que cae en el mar, un lugar de muchas rocas, y donde de pronto, en un mar que estaba planchado, yo estaba nadando y estaba metido adentro en el mar, y el mar se embraveció, cambió el tiempo terriblemente, y la verdad que me costó una barbaridad poder salir de ahí, ¿no? Y al final pude salir, pero realmente fue una lucha entre la vida y la muerte, porque era en el momento que yo sacaba la cabeza fuera del mar, era tanta el agua que había por el viento alrededor mío, que prácticamente lo que respiraba era agua. Entonces me costaba muchísimo respirar, porque estaba respirando básicamente agua, como que nunca terminaba de sacar la cabeza totalmente del agua, ¿no? Era una cosa increíble. O sea, aún fuera del agua, era tanta la turbulencia que había agua. Y al final me quedé abrazado a una roca, me corté todo, ¿no? Pero después pude salir. Y cuando estaba arriba en la montaña, ya yendo para el lugar donde había alquilado ahí un lugar para quedarme, subo a la montaña y había un viejo que me estaba mirando y me decía, tené cuidado, en portugués me decía él, ¿no? Me decía, tené cuidado, porque acá en este lugar se murieron muchos, decía, ¿viste? Y, y un encuentro medio raro que tuve ahí, ¿no? Porque ese hombre fue tal vez el único testigo que vio todo lo que me pasó, porque después realmente nadie vio lo que a mí me pasó. Como fue algo tan, tan raro, fue por detrás de la ladera de una pequeña montaña, el único que estaba ahí presente para verme era él. Ni siquiera había guardavidas ni nadie, ¿no? Entonces, esa experiencia entre la vida y la muerte fue algo que me marcó muy profundamente a mí y me llevó a escribir esa canción, No te rindas. Una canción que habla de lo personal y una canción en donde incorporás también a toda la creación, ¿no? Clama por su redención, dice la letra. Sí. Y pronto los cielos se conmoverán. La preocupación por el planeta y tantos desastres que hemos hecho,
que no es solamente una preocupación por la ecología, sino que es una preocupación también por la ecología humana, como me gusta a mí decirlo también, ¿no? No es solamente por Sí, de las cosas que nos rodean, sino por la propia naturaleza del hombre, que también estamos como autodestruyendo. Ese sueño de ir hacia adelante, como no resolvemos los problemas, vamos hacia el transhumanismo, a crear una especie de hombre-máquina, y aparecen nuevas ideologías que pueden llegar a terminar atándonos todavía mucho más, ¿no? Haciéndonos perder lo que somos. Está de alguna sí, manera incoado ya en una letra de muchos años atrás, en esta creación que de alguna manera pide, bueno, decir, ayuda, ¿no? Es decir, una naturaleza que de alguna manera se revela y una naturaleza humana que dice, bueno, recuperemos la humanidad, recuperemos lo que somos, ¿no? Creo que todo eso lo transmite esa canción que Randy Fisher, que si quiero agradecerle y nombrarlo, porque sin él le hubiese un cuento, ¿no? Que nos claro que sí. Un abrazo grande a Randy. realmente una maravilla todo lo que hemos hablado estos días con él. Me decía, dice, cómo las letras de Logos parece que anticipan un futuro, ¿no? Parece que son proféticas, y porque ya se estaba viviendo en aquel entonces en algunas pequeñas medidas, pero hoy en día, como vos decías, ¿no? Es decir, cada vez pareciera que la situación es, que esa industria del poder es cada vez mayor y que, bueno, y que ese plan para la destrucción mundial, ¿no? Del cuarto disco, ¿no? Si mal no recuerdo, de Logos, Sí, cada vez nos acecha más. exactamente, sí, sí, es realmente una de las grandes revelaciones que trajo Jesús aquí en la tierra fue esa, ¿no? Ojo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra las potestades de maldad, los principados de maldad, ¿no? Pero la realidad es que eso sí existe, ¿no? Sí existe. Existe una lucha entre el bien y el mal y, y a la vez lo vemos a diario, sobre todo los que ya tenemos unos cuantos años, cómo la maldad fue en incremento, ¿no? O sea, estamos, se puede decir, de alguna manera, no digo que transitando el apocalipsis, pero sí estamos muy cerca de todas esas situaciones que se describen en un mundo apocalíptico. De hecho, hace solamente 100 años, cuando comienza toda esta locura de la Primera Guerra Mundial, porque en ese momento Europa era el centro del mundo, ¿no? Y demás, eh, eran filosofías totalmente apocalípticas. El nacionalsocialismo, Sí, el sí, sí. comunismo, son sociedades que abordaron directamente una política apocalíptica. Y ahora estamos viendo cómo eso renació, como que vuelve otra vez toda una ola apocalíptica a un siglo que debería ir, como decía antes, ¿no? En forma pendular hacia un hombre distinto, ¿no? Hacia un hombre justamente que tenga temor en el buen sentido de Dios, ¿no? Yo creo que indudablemente estamos en tiempos inciertos, ¿no? Es decir, Joseph Pieper, un filósofo alemán, decía eso, ¿no? Que lo has sintetizado perfectamente vos en tus palabras, ¿no? No está escrito, no sabemos el día ni la hora en que vendrá, ¿no? Pero son tiempos inciertos, ¿no? Y en esos tiempos inciertos, desgraciadamente, la posibilidad de un gobierno mundial, la posibilidad de un dominio, ¿no? Es decir, total, y la posibilidad de un hombre que, insisto, a veces hasta pareciera que con la mayor ingenuidad. Yo me acuerdo es decir, quería resaltar una estrofa que dice, ¿no? Para la destrucción que gravita en la ignorancia, ¿no? Es decir, en esa ignorancia, Ah, ¿no? Es fundamental como para que de sí, alguna manera, es decir, nos dejen dominar, nos dejemos dominar, ¿no? Y lo peor es con una sonrisa, ¿no? Como sin darnos cuenta. Sí, Cuento algo muy personal también, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía 20, 25 años no quería saber nada con los evangélicos, ¿no? Es decir, y es algo que probablemente también a muchos evangélicos les sucediera con los católicos, ¿no? Es decir, porque a veces eran en aquellas épocas las divisiones entre nosotros y en la iglesia. Pues hay dos cosas que sin duda me han acercado muchísimo, ¿no? Es decir, y creo que no es algo personal, le pasa a Héctor, nos pasa a muchísimos, ¿no? Primero,
el tema de las persecuciones. Vos has hecho referencia a eso, ¿no? Estamos en un tiempo donde el mal cada vez es mayor. Pensemos en el ISIS, pensemos en las distintas persecuciones que hemos tenido, violentas o a través de las redes, a través de la difamación. Esas persecuciones no se fijan si sos católico, si sos evangélico, si sos ortodoxo, ¿no? Tenemos más mártires en el siglo XXI que en toda la historia de la iglesia y en toda la historia del cristianismo, ¿no? Si empezamos por Medio Oriente, yo me he hecho muchos amigos y he trabajado con un grupo de gente que rezamos por los que han ido perdiendo su vida en Medio Oriente, ¿no? Con el nombre de Jesús en los labios, decapitados, enterrados vivos durante estos últimos años, pero sigue pasando en África, sigue pasando en Asia, sigue pasando en China, las iglesias evangélicas, católicas. Vivimos en un tiempo realmente de mucha persecución. Y el segundo tema, Beto, es el tema también de el desprecio a la vida, ¿no? Empezando incluso por el niño por nacer. Yo me acuerdo que en la tapa de ese disco hay un tacho de basura y hay un hombre como tirando a un niño allí, ¿no? No sé cuál fue, te cuento lo que a mí me dice, ¿no? Vos por ahí me dirás, es como, puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Pero yo de alguna manera, y lo que estamos viendo hoy también en nuestro país, en la Argentina, con el tema del aborto, es eso, ¿no? Es decir, algo que de alguna manera me cuesta hasta entender, porque yo creo que mucha gente hasta lo puede hacer reivindicando derechos, hasta con la mejor de las buenas voluntades de decir, bueno, los pobres, pero no toman conciencia de que estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Es decir, y que, no sé, es mi opinión, Beto, no sé si lo compartís, pero me... No, sí lo comparto y lo comparto totalmente. Creo que son dos temas que has traído y que son fundamentales para el sobrevivir en este mundo, literalmente, en todo el significado que esto implica. Yendo al tema que vos decías al principio, que es el tema de la persecución, creo que es algo que lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo y vamos en ese camino. Justamente, y ya entrado el relato apocalíptico, eso ya va a ser directamente la regla, ¿no? Pero en este momento lo estamos viendo, como bien lo señalabas vos, en algunas regiones por ahí de una manera mucho más clara y explícita que en otras. Pero creo que vamos a tener que, de alguna manera, tomar posición nosotros, los cristianos, en esos momentos que se avecinan y que van a ser muy duros, y que también el resto de nuestros hermanos en la primera iglesia les tocó tomar esa actitud, ¿no? Bueno, Ya, tal cual. entonces, la persecución va a venir, y nosotros como cristianos nos vamos a tener que hacer cargo, sabiendo que nuestro reino no está en este mundo. Yo, Es así. yo siento un ecumenismo de sangre en eso, ¿no? Es decir, un ecumenismo que se une, que nos une en las raíces más profundas de nuestra fe, ¿no? Y con respecto al otro tema, la defensa de la vida desde la concepción nos ha llevado Sí, en estos años a marchar juntos, ¿no? Es decir, católicos, evangélicos, sí. también con mucha gente de buena voluntad que no Es que nuestra fe, porque no es una cuestión de fe ni religión, no es, menos el es tema de la vida, ¿no? exactamente, es una cuestión de defender la vida. Claro. ¿Cómo explicar cómo se siente alguien que ha pasado por una situación así, ¿no? La del desprecio a la vida cuando uno es muy joven y después la secuela, las consecuencias que todo eso trae. O sea, hoy, inclusive, muchas de esas vacunas milagrosas que están ahora eh, promocionando son a costa de los cuerpos muertos de bebés de los abortos. Porque esos bebés de los abortos no tienen ataúdes. Los bebés de los abortos no tienen ataúdes. Son muertos sin ataúd. Yo un día voy a escribir una canción sobre eso, porque realmente es aberrante cómo pueden hacer algo así con un ser humano.
¿Cómo pueden, o sea, matar a un ser humano dentro del vientre de una madre, que es lo más hermoso que puede haber? O sea, la creación, uno de los actos más hermosos que hay es una madre dando a luz. Ahí me tocó ver a mi esposa dar a luz a mi hija en una piscina, que la tuvimos, digo yo, ¿no? Cara dura, ¿viste? Aramos, dijo el mosquito, ¿no? Pero la verdad que esa experiencia de tener a nuestra hija juntos, cortar el cordón umbilical, eso es algo que nos unió, pero más allá digamos, del sacramento, ¿no? Es algo que te une de una manera cósmica, ¿no? Tanto a mi esposa, a mi hija, a mí, el haber pasado por esas experiencias es algo maravilloso, increíble. El poder interrumpir eso porque se me ocurrió, por idiotez humana, por soberbia, por ignorancia, me parece una aberración y a la vez hipócrita, porque todos esos cuerpitos van a terminar siendo simios de experimento en cualquier laboratorio. Es algo horrible, realmente horrible. O mejor dicho, ocupando el lugar de una rata o de un simio o de cualquier animal, que ya eso es una aberración. Pero hacerlo con seres humanos es algo que realmente no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Es algo muy, muy feo realmente, ¿no? Dios perdone a los médicos y a las personas que realmente están deliberadamente detrás de ese negocio, porque eso es un negocio multimillonario, ¿no? Hace poquito una joven hablaba en el Congreso, Lupe Batallán, escribió un libro, una joven egresada del Nacional de Buenos Aires, que dice, no es revolución, es negocio, ¿no? A mí me tocó, Beto, hablar hace 2 años en el Congreso, en el debate, en la Cámara de Diputados, y tenía un filósofo, Julián Marías, que decía, tal vez dentro de 500 años se acuerden del siglo XX, del siglo XXI, en realidad él lo decía por el siglo XX, ¿no? Pero, es decir, ya falleció Julián, y decía, no por Auschwitz, no por Nagasaki, no por Hiroshima, sino por los millones y millones que murieron sin ataúd, como vos decís, ¿no? Sin ser reconocidos, por todos esos niños por nacer, que ya llevan en número muchos más de millones de sus legalizaciones que incluso los terribles cosas que hemos hecho como terribles, ¿no? Como Auschwitz o como Hiroshima o como Nagasaki, que son horrorosas, pero que de alguna manera esto es como una especie de genocidio universal. Hace un tiempo atrás nuestro ministro de Salud dijo exactamente esto, ¿no? Una ironía, porque él está a favor del aborto, en sus palabras por lo menos planteaba que decía, bueno, es que no hay una persona y un fenómeno, eso es un fenómeno. Y fueron 2 personas, si fueran 2 vidas, esto sería un genocidio universal. Es que justamente lo es, ¿no? Es como, lo es. Y yo creo que algunos por ignorancia, otros por negocio, otros quién sabe por qué, realmente yo creo que hay que rezar mucho por ellos, ¿no? Es decir, porque estos niños indudablemente estarán en el seno de Abraham, estarán en el seno del Señor, es decir, los que han partido siendo rechazados, pero qué terrible, ¿no? Aquellos que han decidido o que votan o que apoyan estas situaciones. Mirá, Beto, yo te cuento que me pone de piel de gallina no solamente hablar del tema, sino escucharte a vos hablar del tema y haber visto esta mañana, unas horas antes, a Ricardo Iorio con su nieto en brazos, subiendo un video en su canal, hablando en defensa de la vida, acompañado de su familia, ¿no? ¿Cómo ustedes, bueno, referentes de la lucha, referentes contra la opresión, referentes en defensa indudablemente no estamos hablando de gente que se acomode al sistema, sino todo lo contrario, que han hecho su vida de esto, defienden la vida desde la concepción también, ¿no? Con la misma fuerza que B8 se subía a los escenarios, ¿no? Y como cada uno desde su lugar y de distintos lugares y distintas historias, siguen unidos en eso tan profundo. A mí, sinceramente, me conmueve profundamente y creo que eso tiene que traer frutos también para un país que creo que mayoritariamente no está de acuerdo, pero que hay presiones internacionales que son muy fuertes, ¿no? Pero bueno, esto no está terminado, ni la ley tampoco está... Nosotros amamos la vida. Claro, ese amor a la vida nosotros amamos la vida. Es impresionante, ¿no? Amamos la vida porque
realmente es el milagro más maravilloso con el que todos los seres humanos hemos tenido experiencia, hemos tenido contacto. O sea, no hubo ningún ser humano en este mundo que no pueda decir que no estuvo en contacto con la vida, ¿no? Y ese tremendo milagro que implica toda una ingeniería tremenda, ¿no? Como hay muchos que creen que, no sé, que somos producto no sé, de que venimos de vaya a saber de qué, ¿no? De una rata, de una rana, o de una lombriz, o de vaya a saber qué, no sé. No, la ignorancia es tal que no llegan a darse cuenta, inclusive algunos que están en las facultades enseñando todo ese tipo de tonterías, ¿no? Que se les cierra la mente, se les nubla la vista para no ver la realidad, de que realmente nosotros somos creación, somos seres creados por una mente maravillosa, como es la mente de Dios, una mente que ha diseñado cada una de las moléculas que nosotros ni siquiera podemos ver. Aún hay un montón de elementos que existen en nuestro cuerpo que no lo podemos ver y ahí están. Ese famoso hálito de vida, ¿no?, que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, no lo podemos ver, pero ahí está. Como la electricidad que está circulando acá por esta habitación, tampoco la podemos ver, pero ahí está. Y de repente hay muchos científicos inclusive que no se dan cuenta de esas cosas, ¿no? Y aún a mí me causa mucha gracia los personajes que siguieron a Jesucristo, ¿no? Algunas de esas personas fueron gente que realmente no tenían ninguna formación académica, eran gente muy simple, pescadores, o gente, digamos, del pueblo, ¿no? No tenían ninguna clase de educación, pero creyeron, lo guardaron en su corazón y fueron fieles hasta la muerte, ¿no? No te quepa duda que en nuestro país el pueblo sigue estando en su mayoría consciente de esto, ¿eh? Y sigue defendiendo la vida, ¿eh? Eso lo estamos viendo día a Qué día. bueno. A veces nuestros políticos o muchos de nuestros políticos no lo estén percibiendo y le estén dando las espaldas, quién sabe por qué razón. Pero, y más allá de los partidos políticos en particular, ¿eh? Pero desgraciadamente esa la realidad que estamos viviendo en estos días. Y bueno, rezamos. Vos en un momento dado dijiste, ¿no? Decir esto no tiene perdón de Dios, es una frase muy típica nuestra, ¿no? Pero para todos aquellos que nos escuchan, creo que tanto Beto como yo sabemos que Dios perdone 70 veces 7. Claro que sí. A quienes se Siempre perdona, arrepienten. y aquellos que han cometido un aborto y aquellos que lo han hecho, tienen la posibilidad de una redención del corazón, claro que sí. Por supuesto, claro que Lo sí. terrible Claro de aquellos sí. que no toman conciencia cuando tienen que actuar y que toman decisiones por quién sabe por qué, ¿no? Y no toman conciencia hasta del verdadero temor, ¿no? A ese Dios, que no es el temor de una violencia, sino es el temor a fallarle, ¿no? A alguien que es amor y que le fallamos cuando le fallamos y acá estamos hablando de nuestros propios hijos, ¿no? Por nacer. Sin buscar las alternativas, que puede haber muchísimas y que hay que buscar, porque en nuestro país hay que buscar el cómo acompañar, la adopción, hay situaciones terribles y de riesgo y hay heroísmo en la mujer que hoy en día muchas veces tiene que salir adelante con un embarazo, es decir, que no esperaba, ¿no? No digo no deseado, ¿no? Sino no esperado, pero que el camino indudablemente, la muerte nunca puede ser la solución. Y creo que B8, Logos, siempre han sido de alguna manera un manifiesto, ¿eh? Por eso lo decía al principio con las ideologías, ¿no? Frente a los gobiernos que se imponían, ustedes no recurrían a la violencia. Frente a esto, no hablan de violencia, siempre hablan de caminos de defensa de la vida, de caminos de amor, y creo que eso es maravilloso y que tiene que seguir formando a una generación del pueblo argentino que los tiene allí arriba, ¿no? A todos ustedes y en particular, bueno, también a vos, ¿no? Así que, Beto, muchísimas, pero muchísimas gracias. Héctor quiere preguntarte algo de tu historia también y de tu profesión, ¿no? Es decir, me Sí. voy a ir un poquitito del lado de los grandes temas filosóficos que estamos tocando aquí también, y religiosos algunos, o más que religiosos, como vos decís también, ¿no? Es decir, que tienen que ver con lo más profundo de nuestra fe. Pero vamos, Héctor, a No,
Sí, dale, Los adelante. los he escuchado con mucha atención, no he querido interrumpir porque creo que las palabras sobraban. Creo que es verdad que hay un avance en todo esto de la maldad, y sobre todo que la maldad se está normalizando, ¿no? O sea, es una cosa incruenta que casi que es como un gas que de pronto nos ha adormecido al mundo entero. Y esto último de los abortos, creo que lo penoso es que algo tan sagrado como la vida se esté destruyendo por una cuestión que sin ir a visiones conspiracionistas, nada, es marcadamente, está metido en una lógica de mercado, ¿no? O sea, como si fuese la vida un producto que se puede desechar o ya está vencido, y eso es justamente banalizar la vida, ¿no? Pero yo también tenía entendido, Beto, que sobre tu oficio, tú has hecho trabajos también como luthier, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque no solamente es un oficio, sino que calculo que engancha muy bien con el arte de la música, ¿no? Y calculo que las Sí, cosas que vas creando tienen que ver con tu... Marcel Proust decía que el estilo, o sea, cuando hablaba del estilo del arte, no es una cuestión tanto de técnica, sino de visión. O sea, de qué tan profundo ves, eso es lo que refleja tu estilo, ¿no? Y calculo que también en tu trabajo como luthier, las cosas que vas armando tienen que ver también con eso que tú ves como tu concepción del arte, ¿no? Tu concepción del arte y la música. sí. Cuéntanos un poquito de eso, sí. Es algo que fue una disciplina que en aquellos años 80, mientras estaba en B8, me tocó muy profundamente. Empecé a indagar un poquito, de a poquito, metiéndome, digamos, en el mundo de la luthiería. De hecho, cuando yo me casé, que fue en el año 87, nos fuimos de luna de miel al Cusco, en Perú, Ah, mire. con mi esposa, a recorrer también Bolivia, porque el papá de mi esposa era de Bolivia, de Oploca, y, recorriendo las calles del Cusco, eh, primero quedé maravillado con el arte, el tallado que hay en esa ciudad, ¿no? O sea, cuando llegué a Cusco, yo que nací en Buenos Aires, que fue una ciudad donde realmente se ha destruido mucho del periodo del, digamos, del virreinato, ¿no? Se ha perdido mucho, pero en Cusco no. Cusco se puede decir que es una ciudad que ha Sí. conservado muchísimo del virreinato, Lima también, Arequipa también, ciudades de Perú que veo que han conservado muy bien ese periodo del virreinato, ¿no? Pero lo que me llamó la atención eran los tallados que hacían ciertos artesanos, que algunos de ellos inclusive dejaban, eh, no, obviamente no ellos, pero otras personas, una vez que morían, el cráneo lo ponían arriba de las obras que ellos habían tallado. Por ejemplo, un oratorio donde se leía la Biblia, donde se cantaba la misa, arriba del oratorio había un cráneo, y ese cráneo era del tallador de todo lo que era esa obra, que era una obra maravillosa. Por ahí muchas de esas obras tienen toda una suerte, digamos, de serpenteo así en espiral, donde hay un relato bíblico o del Vía Crucis, o de la salida del Éxodo con Moisés, o cosas por el estilo, que eso en Buenos Aires no existe. Y creo que tampoco en muchos lugares del mundo. De hecho, yo he estado varias veces en España y no he visto algo así. Cusco es un lugar que encierra y guarda con mucho celo ese tipo de artesanías que son maravillosas y que son para mí patrimonio de la humanidad, ¿no? Increíble. Entonces, claro, cuando uno topa con semejante obra tan maravillosa, después descubrí algunos luthiers que hacían
diferentes instrumentos que ustedes ahí en Perú tienen muchos, ¿no? Bandolas, bandurrias, guitarras, hay de todo, ¿no? En Perú es un lugar muy famoso por los vientos, pero también por las cuerdas. Es como que eso adentro mío, es como que despertó toda una pasión por la luthiería. Cuando llegué a Buenos Aires con mi maestro luthier, que en paz descanse, Horacio Suárez, comenzamos a estudiar, y se puede decir que la primera guitarra que hice la hice en el año 88 para mi hermano. Una Flying B, réplica de una Gibson del 67, que la hice para mi hermano. Y después hice unas cuantas más con mi maestro luthier, pero es algo que en ese momento yo no me daba cuenta, que también fue algo que me iba a servir para el futuro, porque yo hoy trabajo básicamente casi todo el tiempo para una fábrica de cuerdas que es D'Addario, donde puedo volcar todos los conocimientos que adquirí gracias a la luthiería, ¿no? Pero mira, aunque te parezca mentira, en gran manera el génesis de todo eso empezó ahí en Bolivia y sobre todo en Perú. Mira, qué bueno, qué bueno. Sí. Y Beto, luego de que te fuiste a Miami, luego de que termina el periodo de Logos, llega Primal, ¿no? Llega un nuevo proyecto. Sí. Contanos un poquitito, no quiero robarte mucho más tiempo, porque haya sido muy... No, todo bien, todo bien. Un poquito del proyecto de Primal, de su primer disco, cómo surgió. Primal es un proyecto que iba a comenzar siendo un proyecto solista mío, pero realmente nunca me sentí cómodo en proyectos solistas, ¿no? Alguna vez intenté abordar algunos y después al final como que me arrepentí y dije, no, mejor voy a seguir en el formato banda, ¿no? Esto es, entre todos vamos juntando fuerzas hacia adelante con el mismo proyecto y con el mismo espíritu, digamos, ¿no? Como un pelotón. Y junto con Jorge Iacovelis, baterista de Papos Blue, de Manal, aquí en Estados Unidos, de Hyrax, y también tocó como sesionista de muchas bandas, de los L.A. Guns, de Michael Schenker. Formamos este proyecto que es Primal. Tuvo un primer álbum, como vos bien decís, que salió en el año 16, y es mi primer álbum cantado en inglés. O sea, me tocó abordar un nuevo álbum cantado en inglés, más un tema cantado en español, que es El Cautivo del Sistema, donde hacemos una reversión del Cautivo del Sistema de B8, con Rudy Sarzo tocando el bajo, ¿no? Que para mí fue algo espectacular, porque Rudy es alguien a quien quiero mucho, también cristiano de alma, de corazón, y una persona que influenció muchísimo en mi vida también. Realmente es impresionante después de todo de esa vida que obviamente que tiene muchísimo más para dar y muchísimos temas más para dar, por supuesto, pero escucharte, bueno, en tu primer disco en inglés y en el medio también una canción como Cautivo del Sistema que sintetiza, ¿no? En su letra tantas de las cosas que hemos compartido y hemos charlado hoy, ¿no? Es decir, porque creo que una de las canciones que más me han pedido a lo largo de este año en el canal, los que se fueron suscribiendo, los que nos van escuchando, fue Cautivos del Sistema, ¿no? Es decir, por lo que implicaba la letra y por la actualidad, ¿no? Es decir, de esa canción que nos termina diciendo, decir que, bueno, que nosotros mismos somos parte de ese sistema y que no nos despertamos, ¿no? Es decir, que no tomamos conciencia. Sí. ¿No? Es decir, sí, realmente esa es otra de las letras de B8 desgarradoras, ¿no? Donde Ricardo escribe esa letra muy rápidamente. Fue, digamos, algo que surgió, pero como un torbellino, ¿no? Fue algo que Ricardo escribió y, como vos bien decías antes, es un tema que tiene muchísima vigencia y donde también describe a un Dios que sufre al ver el caos
en que el hombre terminó. O sea, porque ese Dios que de alguna manera en esa canción se lo ve como un Dios así medio panóptico, ¿no? Como que todo lo puede observar, pero como que no actúa. Como es un Dios que está muy lejos, digamos, ¿no? Pero que te ve. O sea, Ricardo lo describe simplemente sufriente, un Dios sufriente llorando, viendo al hombre enredado en su propio mundo, ¿no? En su propia vorágine y en su propio laberinto, en esos laberintos borgianos, ¿no? Donde vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Y donde no aprende nunca y donde a la vez sigue habiendo una esperanza a través de la unión, a través de estar todos juntos y de dejar todo lo que son, digamos, intereses propios de lado, al contrario, ¿no? Abrazarnos de una manera amorosa, todos juntos, y salir juntos de este pozo en el que caímos y que nos cuesta muchísimo reconocer. Nos cuesta mucho reconocer la decadencia a la que hemos arribado como seres humanos. Sí, vemos que hemos llegado a Marte, que hemos llegado acá, que hemos llegado a... Pero no, nos cuesta mucho reconocer la decadencia de moral y de valores y espiritual en la que hemos caído. Esta suerte de desierto espiritual en el que estamos caminando a diario, ¿no? Torturándonos al pensar en el futuro, viendo nuestros días morir sin ser felices, ¿no? Hemos venido a la Tierra para eso, ¿no? Para caminar hacia la felicidad, ¿no? Y para ser felices, viviendo un hoy y no temiendo a un futuro que nos impida vivir un carpe diem verdadero, ¿no? Un aprovechar el día Claro. de manera descontrolada, sino de gozando cada día, porque cada día está ligado a esa eternidad de la que hablamos también hoy, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos nosotros encaminándonos. Realmente es una letra durísima, pero también que transmite esa esperanza. Y en un tiempo en el cual, bueno, y en una charla en la cual he encontrado muchísimas cosas y coincidencias muy profundas, ¿no? Es decir, durante toda esta pandemia, yo creo también que ha venido un tiempo de introspección. Yo al principio decía, Sí. es una gran oportunidad, ¿no? Una oportunidad para 3 encuentros. El encuentro con el otro, pero ¿cómo si estamos encerrados en cuarentena? Un llamado, un mensaje, un Zoom nos permite encontrarnos desde Miami a Buenos Aires y a Lima, cosa que a lo mejor hubiera sido ni pensado ni soñado un año antes. El encuentro con uno mismo, ¿no? Es decir, en espacios, momentos donde podemos realmente plantearnos para qué estamos acá, quiénes somos, hacia dónde vamos, y el encuentro con nuestro creador, ¿no? Yo creo que puede ser una oportunidad, es una gran oportunidad que indudablemente la humanidad puede desperdiciarla otra vez, que puede terminarse otra vez peor, ¿no? Es decir, que antes, que en el control de esos que algunos vos nombrabas, ¿no? Que quizás tienen todo el poder, puede llevarnos a tiempos peores todavía, ¿no? En ese reseteo del que se está hablando ahora y de esa nueva normalidad, ojalá que no, pero que no nos tiene que hacer olvidar que las manos de la historia no están ni en las manos de Beto, ni Héctor, ni José María, ¿no? Ni en las manos de estos hombres, sino en las manos del Señor, ¿no? Y Él tiene en sus manos la historia y Él es el que como un relámpago un día vendrá, ¿no? Es decir, y nos buscará si realmente hay amor en nuestro corazón y en el atardecer de nuestros días seremos juzgados en el amor. Beto, no quiero robarte más tiempo. El honor ha sido impresionante de poder charlar como si nos conociéramos desde hace años. Beto, un mensaje que vos quieras dejar, que vos quieras, con el cual quieras, quiero que sean las tuyas las palabras que termine esta entrevista y no las mías, para tu país, para el mundo, porque bueno, hace años que estás así también en Estados Unidos, para ese hombre que está en este tiempo de oscuridad y que anhela la felicidad, anhela el bien, anhela la justicia, aunque no lo sepa, ¿no? Y anhela el amor. Sí, primero que nada, tanto a vos, José María, como a Héctor, quiero agradecerles profundamente esta invitación, porque también es una oportunidad de simplemente entre los tres discutir ideas y
y alertar un poco cosas que a nosotros nos preocupan a diario, ¿no? Cosas que están ahí adentro de nuestro corazón y que a través de este medio salieron afuera para que vaya a saber cuánta gente las termine escuchando, a quienes les sirva, ¿no? Todas estas reflexiones y todos estos pensamientos. Una de las cosas con las cuales me gustaría encontrarme es en avisarles a aquellos que todavía tal vez no se den cuenta de que estamos viviendo un momento de transición como los que la humanidad ya ha tenido muchísimo, ¿no? A nuestros ancestros les ha tocado y a nosotros nos toca lo que nos toca. Pero lo cierto es que todas nuestras ideas del mundo que nos han creado para nosotros se están trastocando y se están trastabillando, y esas ideas que teníamos de un mundo sólido, ¿no? de las naciones como naciones fuertes y duraderas y por los siglos de los siglos, también se están tambaleando, el mundo se está conmoviendo, y es un momento de estar aferrándose a cosas que realmente son firmes, a rocas firmes como esa roca que me sostuvo a mí cuando estuve a punto de ahogarme, ¿no? Creo que eso es fundamental, tratar de prestar el oído y la vista, como decía el maestro, ¿no? El que tenga oídos, oiga, el que tenga vista, que vea, de alguna manera mostrándonos de que esto no es algo que lo regalan por ahí, sino que uno tiene que hacer un trabajo también de reflexión, de meditación y de tratar de observar muchas veces con ojos que no son carnales, ¿no? Todas estas ideas de naciones fuertes contrastando con naciones, entre comillas, virtuales, donde de pronto surgen no sé, un Twitter, un Amazon, un YouTube, o un WhatsApp, o Facebook, o cualquiera de esas, cuyo PBI es mayor de todas esas juntas que toda Europa entera, y algunas naciones de Asia también. Ni hablemos de Latinoamérica. Nos hacen ver de que el mundo está realmente tomando un rumbo y un cambio de paradigma tremendo, y a todos, de alguna manera, les quiero dejar esa reflexión, ¿no? De que tratemos de aferrarnos al amor, a la compasión, al cariño entre todos nosotros, al tratar de darnos una oportunidad para el amor, ¿no? Como decían nuestros Beatles tan queridos, ¿no? Algo que en ese momento por ahí se veía como un tanto naïf, como un tanto utópico, pero que hoy no tenemos otro camino. No tenemos otro camino que aferrarnos al amor, porque la fuerza que tiene el amor no hay nada que podamos experimentar aquí en la Tierra que pueda llegar a compararse con una fuerza tal, ¿no? Así que nada, simplemente dejarles esa reflexión, decirles que los quiero a todos los que estén detrás de estas pantallas. Ojalá que podamos encontrarnos y cumplir nuestro sueño de poder encontrarnos físicamente muy pronto. Y bueno, José María, Héctor, hasta cuando ustedes quieran. Aquí estoy al loro, como dicen los españoles, para otra cuando ustedes quieran. Un placer, Héctor, de verdad. Muchas gracias, Héctor. Héctor. Sí, no, agradecerte, Beto, por estas últimas palabras. Adorno decía que el mundo materialmente ha crecido considerable, pero humanamente insignificante, ¿no? Y creo que Sí. Este mensaje que uno dice sobre que la única opción es el amor puede ser considerado hasta medio cursi, como que está reviviendo todo este discurso hippie, ¿no? Pero Sí. que
que suena medio contradictorio, pero que realmente es el camino. Es el camino y hay que tomarlo cada vez más en serio. Volver a considerar el mundo como hacer del mundo una fraternidad, no en el sentido de poder, sino una fraternidad realmente en donde todos sirvamos a todos, ¿no? Y ahí Claro que encontramos sí, justamente claro el que sí, sentido. Héctor. Uh-huh. Es verdad, es verdad. Afortunadamente, Héctor, no hace mucho José María hizo todo un análisis sobre el tema de destrucción y se encargó de escribir contra qué clase de hippies nosotros Tal cual. estábamos dirigiendo nuestro discurso, Sí. ¿viste? Así que no voy a parafrasear a algo que quedó tan bien plasmado por José María. La verdad que, si no, es verdad lo que tú dices, es verdad, quedó acá como... Hoy tu mente hippie ha de morir. No, no es eso lo que citaba Héctor, ¿no? Sino No, claro que de no. cargar con el moral. Es justamente lo que vos has hecho de una manera impecable y maravillosa de cómo diferenciar, ¿no? Es decir, ese Claro, ritmo de modas donde de alguna manera lo que hay detrás es no hay nada por lo cual valga la pena luchar. claro. Un espíritu que ustedes si representaron en su momento y siguen representando, de que hay cosas por las cuales vale la pena dar la vida, ¿no? Y la lucha no significa ir a agarrar un fusil y matar al otro, sino la lucha significa ser fieles a los principios y ser fieles a ese amor, cueste lo que cueste, aun cuando nos cueste la vida en el intento. Yo creo que en eso han sido modelos a seguir. Muchas gracias, es una oportunidad única para un fan poder tener una hora, es decir, a quien sigue hace tanto tiempo y poder agradecerle de esta manera. Muchas gracias, no solamente por este tiempo que nos ha dado, sino por todo este mensaje que en todas tus canciones se transmite, que es un mensaje que, como lo has dicho, de la mejor manera posible, un mensaje de amor. A mí me gusta mucho repetir siempre que solos no podemos, pero que no estamos solos. Lo tenemos a él arriba, pero lo tenemos en nuestro corazón, nos tenemos nosotros. Totalmente. Estamos unidos, por eso con Héctor, Beto, nos ponemos a total y absoluta disposición también desde lo humilde de nuestro canal, desde lo que nosotros somos, desde nuestras clases, en las universidades o en colegios, también para que tu mensaje pueda transmitirse, sea con los futuros proyectos que van a venir luego de este tiempo de interrupción de pandemia, sea para lo que vos necesites. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta conversación. Igualmente, Bueno, igualmente. muchas Muchísimas gracias. gracias, muchachos. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.